El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La bendita palabra del Señor estará en Juan capítulo 4 versículos del 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si bien este pasaje corresponde al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, hoy vamos a centrarnos en otro punto importante de lo que es un adorador. Por eso el título de hoy: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ver cuáles son esos adoradores que busca el Señor. Y para entender mejor todo esto, vamos unos versículos atrás en Juan capítulo 4 versículos del 17 al 18. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, comienza a exponerla a la luz, ya que ella sacaba agua del pozo de Jacob. Esto espiritualmente representa que ella valoraba las leyes de Dios, que aunque era samaritana, que es la mezcla de los israelitas del norte que fueron conquistados por Asiria con los foráneos, pero que tuvieron cierta instrucción religiosa similar a la judía. Esta mujer sacaba agua del pozo y dice que era como la hora sexta, es decir, como el mediodía. Esto significa que de alguna manera ella iba conociendo cada vez más a Dios y se estaba apartando de sus pecados. Por eso Jesús le dijo que le era necesario pasar por Samaria. Por eso cuando Jesús le pregunta por su marido para probarla, esta mujer habla con la verdad, aunque a medias, diciendo: no tengo marido. Pero Jesús en el siguiente versículo 18 la expone ante su pecado, y la mujer deduce que aquel hombre que le pidió agua es su profeta, porque el profeta es revelado por el Padre y puede saber lo que es escondido para otros. Pero vean la respuesta de la mujer en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Y esto evidencia el hecho de que la luz estaba empezando a iluminar su entendimiento. Pero a la vez descubrimos inmediatamente cómo funciona la carne, los intereses de la carne para desviar de la luz que caía sobre su vida, de la luz que caía sobre su pecado, y cambiar radicalmente de tema. Ahora esta mujer trae a colación el asunto del culto de adoración en esta fase de la conversión, con el propósito único de desviar el tema que estaban tratando y que no era muy favorable para ella, porque la estaba exponiendo delante de su pecado. Y aquí es donde empieza nuestro mensaje de hoy. Y le sigue diciendo a la mujer samaritana al Señor, en Juan capítulo 4 versículo 20, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vaya respuesta a la evidencia de su pecado. Vean que le pregunta una cosa y le sale con otra cosa. Esta mujer no había sido aún regenerada, estaba en ese punto donde es muy difícil, si no imposible, determinar en qué lado de la línea se encuentra la persona, porque ante la exposición y ante la evidencia de su pecado, esa mujer sale con que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? La regeneración es un acto instantáneo, pero va precedido de un proceso más o menos prolongado, en la cual la conciencia se empieza a abrir a las verdades del Evangelio. Durante ese proceso hay un conflicto incesante entre la luz y las tinieblas. Nada está claramente definido, hay una nebulosa. Encontramos lo que es el fruto de los movimientos del Espíritu en el corazón de aquel que va a ser regenerado. Ahora, esta mujer estaba muy versada en la disputa entre los judíos y samaritanos con respecto al lugar de adoración. Lo sabía perfectamente, se había instruido entre la diferencia que había entre Jerusalén y Jericín, adorar en el templo de Jerusalén o adorar en el monte de Jericín. Lo sabía perfectamente, sabía el origen del pozo donde ella iba cada día a sacar agua.
y sabía la historia de cómo era construido por su antepasado Jacob, su padre. Pero había dos cosas que ella no sabía y que pretendía pasar por alto: el regalo de Dios y quién era el que le estaba hablando. Eso no parecía interesarle. Ella no conocía a Cristo como su Salvador, como su suficiente, que vino a rescatar a los pecadores perdidos de su situación. Cristo ha venido del cielo a la tierra, se ha encarnado, es el único mediador entre Dios y los hombres, que a su vez es el que establece el medio y la forma para ser salvos. Él dice cómo tiene que ser, nosotros no. Él dice cómo da la fe, nosotros no. Él dice cómo hay que arrepentirse, nosotros no. Él dice cómo hay que establecer la forma de culto, no nosotros. Él dice cómo tiene que ser adorado, no según nuestro criterio, sino lo que Él dice en su palabra. Continuamos en el versículo 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La controversia del siglo, la disputa del siglo entre judíos y samaritanos, aquí está. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor volvió rápidamente su atención a un asunto de importancia infinitamente mayor que el lugar de culto. Y desde luego ratificó con estas palabras que el tiempo llegaría en que las controversias respecto al lugar de culto quedarían completamente obsoletas. Sería cosa del pasado. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? Pues que llegaría el tiempo cuando el culto en el templo de Jerusalén o en el monte Gerizim dejarían de existir. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué de los judíos? Porque ellos tenían la palabra, pero no la practicaban. Dice Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 23 de nuestro texto principal. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Entonces salta la pregunta: ¿cómo se adora a Dios? Y para esto vamos al Antiguo Testamento, donde aparece por primera vez la palabra adorar, o más precisamente su acción, porque generalmente en las Escrituras, cuando se menciona por primera vez una palabra, es la que va a prevalecer en significado para cuando se repita, y está en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalboró su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí vamos a aprender
que la adoración está íntimamente ligada a la obediencia. Ahora, ¿qué está probando de Abraham? No la habilidad que tiene Abraham de sacrificar, sino que está queriendo probar el corazón de Abraham. Es decir, todo lo que está en nuestro corazón será que se encuentre en el altar, que se quemará y subirá delante de Dios. Si en tu corazón hay amor, eso será lo que suba. Pero si hay rencor, odio, hay amargura, hay celos, eso será lo que se quemará también y subirá delante de Dios. Por supuesto, en nuestro corazón también están las promesas, las palabras de Dios que nos ha dado. ¿Recuerdan a María? Ella guardaba en su corazón todo lo que se hablaba de su Hijo Jesucristo. Todo lo guardaba allí. Entonces, lo que guardemos en nuestro corazón, eso debe ser probado. Por esa razón el Señor nos pasa por la prueba. Y a que no sabes qué es lo que va a salir. No va a salir lo que tú quieres que salga, va a salir lo que hay delante de Dios. Por eso la idea es que hagamos todo, al pasar por la prueba, con la mejor reacción o actitud, como en lo natural. ¿Para qué probamos algo? Para ver la resistencia, si gusta. El diccionario define como probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Y también la acción de probar a algo o a alguien es para conocer sus cualidades y saber cómo reacciona. Es decir, vamos a ser probados para ver si valemos, para ver si gustamos, para ver si damos fruto, para ver si tenemos la cualidad adecuada, etc. La prueba de Dios va orientada en primera instancia al corazón. Es decir, lo que Dios pretende probar no es tanto la cualidad, la capacidad o la habilidad que tenemos para hacer determinada cosa, sino probar lo que tenemos en el corazón. Dice Salmos capítulo 17, versículo 3, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. También en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios prueba el corazón. Dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú crees que te conoces, crees que sabes lo que hay ahí, pero en realidad el único que lo conoce es Dios. Entonces Él nos mete en una prueba para que nosotros mismos nos veamos como Él nos ve. Para probar el corazón, debe probar algo que amamos y que necesitamos, es decir, no llegan a nuestros corazones si no tocan algo que realmente amas, quieres o que necesitas, o que tengas dolor, herida, por algo que te hayan hecho. Si no sucede eso, no llegan a nuestro corazón. Y para esto Dios, el Padre, nos ha enviado a Jesús, que es la mejor reacción de obediencia. Ese es nuestro modelo más típico. ¿Se acuerdan cuando el diablo lo tienta en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 4? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Escrito está. ¿De dónde saca este texto? De Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De aquí lo saca Jesucristo. Y si lees el contexto de Deuteronomio 8, te vas a dar cuenta del mensaje que él está realmente transmitiendo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo ven? Te ha llevado al desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, si serías obediente. La obediencia sale del corazón. La obediencia no sale de lo que te obligan a hacer. Es decir, puedes hacer algo simplemente porque te obligan. Por ejemplo, porque la sociedad te obliga a hacerlo, pero no sale del corazón. Recuerden lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesucristo fue impulsado al desierto para ser tentado. Le está diciendo el diablo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tú me dices a mí que yo convierta estas piedras en pan, pero yo te digo a ti que está escrito que yo estoy siendo probado por mi Padre aquí en el desierto, y que yo voy a obedecer, no voy a desobedecer. Es lo que le está diciendo. Es decir, mi actitud es obediencia. Si mi Padre me ha traído aquí y me deja morir, me muero de hambre, punto. Pero yo voy a obedecer. Y esta reacción es lo que se llama adoración. Por eso decimos que Jesucristo es el mejor modelo para esto. Él podría decir, sé que puedo convertir estas piedras en pan, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por obediencia. Él me ha traído aquí para probarme y yo voy a aprobar. Y la única manera que tengo de aprobar es obedecer. La única, no hay otra. No hay otra forma. Entonces, lo que quiere Dios es probar nuestro corazón. El cambio de lo que quiere hacer es en nuestro corazón. En otras palabras, lo que quiere hacer realmente de nosotros es que seamos adoradores. Y adorador no es cantautor, es decir, ni cantante ni músico. Eso no es adorador. Eso puede ser la manifestación de la adoración, pero no es ser adorador. Adorador o se es en el corazón o no se es adorador. Si se fijan, todos en las Escrituras son personas que Dios ha buscado. Dios buscó a Abraham. Abraham no buscó a Dios. Dios buscó a Moisés. Y así nos vamos a encontrar a todos. De hecho, Dios nos buscó a nosotros. ¿Por qué sabemos eso? Las Escrituras lo dicen en Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahora, ¿para qué me busca Dios? Para hacerme un adorador. Sabemos que obediencia no es un don. Adorador no es un don. Ministerio es un don. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice también 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que constituyó Dios, así como lo que dio, son dones espirituales, son regalos de Dios. Pero adorador no es un don, no va a surgir así nomás. Si alguien realmente es un adorador, es porque Dios ha tratado con él. Ha habido un proceso a través de distintas y diversas pruebas para convertir a esa persona en un verdadero adorador, que es lo que Dios busca. Esto es muy importante que lo podamos entender. No enfocarnos en lo que Dios nos ha dado para nosotros, ministerios, dones, sino en lo que va a sacar de nosotros. Es decir, si tú realmente eres la persona que estás en el lugar que tienes que estar, si eres la persona que tienes que ser, va a fluir de una manera totalmente natural. Estés donde estés y como estés, totalmente natural. Eso tienes que buscarlo, eso no lo tienes que perseguir. Ese no es el fin, ni el objetivo, ni el enfoque en la vida de una persona. Dios lo que pretende hacer de ti y de mí es que seamos verdaderos adoradores, que sepan adorar en espíritu y en verdad. Sigamos con el ejemplo de Abraham. Él es un idólatra. Le llama de Ur de los Caldeos. Vente a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, serás de bendición. Es decir, todo eso va a llevar un proceso. Si analizas la vida de Abraham, te darás cuenta que Abraham va a tener que adquirir el hábito de la adoración. No es lo mismo adorar que ser adorador. No es lo mismo ser alguien que fríe unos huevos que ser un cocinero profesional. Puedes adorar ocasionalmente, y está bien, y eso no te convierte en un adorador. Abraham va a adquirir ese hábito de adorar. Si te fijas en los primeros versículos de Génesis 12, donde comienza toda la historia de Abraham, veamos cómo era él. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia te daré esta tierra, y edificó allí
un altar a Jehová quien le había aparecido. Si se fijan, en estos comienzos de Abraham, él hace un altar cuando se le aparece Dios. Como hay muchos religiosos que hacen altares de imágenes que han visto, eso no quiere decir nada. Veamos ahora Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí Abraham mintió. Esto es para saber cómo era Abraham sin H. Ahora vemos que aunque prosperaba, él no se olvidaba del Señor. En Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes allí. E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Aquí, aunque no dice que Dios respondió, Abraham poco a poco comenzaba a confiar más en Dios. De hecho, cuando hubo contienda entre los pastores de él y de su sobrino Lot, le dijo que se dividieran. En Génesis capítulo 13, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Y yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya empezamos a ver algo de madurez en Abraham, y el Señor lo bendecía. Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Después su sobrino Lot cayó prisionero cuando Sodoma y Gomorra fueron tomados, y Abraham junto con sus 318 criados los rescató. En Génesis capítulo 14, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Génesis capítulo 14, versículos del 20 al 23. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham: El rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Lo ven? Dios estaba con Abraham. La reacción de Abraham a la palabra de Dios cuando le habla va siendo diversa, hasta que llegamos al capítulo 15 en el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Dios le dice: yo te voy a dar un gran galardón. Y Abraham, en lugar de venirse arriba, se viene abajo. Todavía le falta afianzar más su relación con el Señor. Dice Génesis capítulo 15, versículos del 2 al 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Lo ven? Se viene abajo. En vez de saber que teniendo al Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para él, sigue pensando en sus cosas personales. De alguna forma él deseaba un hijo. Todavía no reaccionaba bien ante la palabra, hasta que hay un cambio en la vida de Abraham. Pero ahora en el capítulo 17 nos damos cuenta que cuando Dios aparece para hablar nuevamente con Abraham, que ha pasado ya como 13 años de toda la historia, ahora Abraham se postra. Veamos Génesis capítulo 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Aquí postrar es adorar. Hasta ahora Abraham nada de nada. No quiere decir que sea irrespetuoso con Dios, no quiere decir que no aprecie la palabra, pero no tiene ese hábito. Pero a partir de este capítulo 17 se van a dar cuenta que cada vez que aparece Dios para hablar con él,
Abraham se postra. Entonces Dios le cambia de nombre, y cuando Dios cambia de nombre es porque te ha hecho una nueva persona. Veamos Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es decir, el Señor primero da la palabra y después de un tiempo Él prueba. Repitamos Génesis capítulo 22, versículos del 2 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ven la idea? Abraham recibe la palabra, pero ya el hábito lo ha hecho a través de las distintas circunstancias, que Abraham se convierta en adorador. Y aquí es donde aparece por primera vez la palabra adoración. Dice Génesis capítulo 22, versículo 4. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ahora, lo que hay en la mente de Abraham con Hachi es fácilmente entendible. Él no dice: iremos allí y vamos a montar un culto, nos llevamos la guitarra, la pandereta, cantamos unas cuantas canciones, recogemos la ofrenda y hemos obedecido a Dios. No, no, no. Lo que Abraham tiene en mente es que va a sacrificar a su hijo, es decir, igual va a obedecer la palabra que ha escuchado, que Dios le ha dicho que le va a obedecer, tal cual. Tampoco es difícil entender que Abraham tenga sentimientos encontradísimos. Está tocando su corazón. Está en juego su hijo con el que ha estado orando, ayunando. Ha pasado de todo y ahí tiene a su hijo. Es decir, la esencia de la adoración es la obediencia. Sin obediencia no hay adoración. Ahora te lo traigo a la práctica. Si yo alabo a Dios porque estoy contento, porque Él me ha bendecido grandemente y por un montón de cosas, que todas son lícitas, está bien, eso es alabanza, pero eso no llega a ser adoración, porque para que adore tiene que haber obediencia de por medio. Esa es la diferencia con la alabanza. La alabanza es porque Dios el Padre es digno de su gloria. Por eso es malo alabar a otra persona. Es más, hasta Jesús alabó al Padre, dice Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice Salmos capítulo 21, versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. De hecho, en el Salmo 148, la creación alaba al Señor. Pero volviendo a nuestro título de hoy, el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores, no dice alabadores. Y aquí en esta tierra somos demasiado rápidos para colocar títulos. Fulano, adorador de Dios, mengano, adoradora. No, no, no. Si no hay prueba y obediencia de por medio, solo serás un buen alabador. Pero adorador es alguien como Cristo. La palabra transformó a Abraham. Por eso que a partir del capítulo 22 se van a dar cuenta que ya Abraham prácticamente lo único que hace es ordenar su casa para morir. Ya no hay más historia que contar de Abraham, porque la historia que podemos contar de Abraham es la siguiente: Dios buscando a un hombre para transformarlo en un adorador. Cuando ya lo ha transformado como adorador, ya no hay caso, ya no hay prueba, ya no hay nada, es un adorador. Ya ha demostrado, de metas donde le metas, siempre ese individuo siempre va a adorar. Es un adorador, no adora como oficio, no, 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 es como persona desde el corazón, es un adorador. Le metas donde le metas, va a obedecer a Dios, haga lo que haga. Lo mismo con el pueblo de Israel, en Éxodo 14. Están esclavizados en Egipto. Dios les da una palabra. Qué fácil hubiera sido: no quiero esclavos, los quiero libres, los saco de aquí, los meto allá. ¿Cuál es el problema? El problema se llama 40 años. 40 años para cumplirse una palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Está desarrollando adoradores. Él busca, Él fue a Egipto, ellos no le buscan a Él, lo ven y los saca de ahí, y va a ser de un pueblo de adoradores. Entonces la adoración es obedecer lo espiritual, la desobediencia es obedecer lo carnal. ¿Recuerdan la frase que dijo Dios a través de Moisés en Éxodo capítulo 7, versículo 16? Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora
no nos ha querido oír. Algunas versiones dicen para que me hagan fiesta, pero la palabra que mejor cuadra para este caso es deja ir a mi pueblo para que me adoren. Es decir, te vas a convertir en un adorador a través de adorar, es decir, pruebas, adoras, hasta que al final te conviertes en un adorador, ¿correcto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo le van a adorar esta gente a Dios si llevan 430 años adorando a Faraón? Cambia adoración por obediencia. Llevan 430 años obedeciendo a Faraón. Ahora, ¿cómo van a obedecer a Dios? Piensa que para que veas que es totalmente lógico, o sea, esa gente que ha estado por generaciones obedeciendo a Faraón, ¿cómo cambiarlos? No sabían qué hacer. Cuando se enfrentaban a una prueba, todo lo que sabían decir es, volvemos a Egipto. ¿Por qué? Ahí me siento seguro, ahí sé obedecer, ahí sé lo que tengo que hacer. Aquí no tengo idea. ¿Qué se hace ante unas aguas amargas? Yo qué sé qué se hace. ¿Qué hago ante unas aguas amargas? Dijimos en unas frases anteriores, adorar es obedecer en el espíritu. ¿Qué hago ante unas aguas amargas? Si no sé espiritualmente lo que está ocurriendo, si no sé que hay un árbol ahí que yo puedo arrancar y echar a las aguas y endulzarlas, no puedo adorar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué van a hacer a esa gente? Hay que capacitarlos. ¿Cómo? Dios tiene un plan perfectamente establecido en las Escrituras. Para ello hay que escudriñarlo, hay que leerlo y sobre todo hay que obedecerlo para ser un buen adorador. Amén.